mejor hay alguien que no puede estar aquí con nosotros, pero que desea escuchar de la palabra de Dios. Y bueno, quisiera recalcar lo que dijo el pastor. Qué maravilloso es saber que Cristo viene. Y yo pensaba con el pastor, ¿por qué no cantamos más sobre la segunda venida? Y me dijo, ¿por qué tú no cantas más sobre la segunda venida? Y yo dije, tiene razón, tiene razón. Así que tenemos que incluir más himnos a nuestro repertorio, porque Jesús viene. Amén, así es. Qué bueno que alguien está de acuerdo con eso. Vamos al Salmo 19. Vamos a estar leyendo, vamos a leer el Salmo completo, pero vamos a ir por partes. Ahora solo vamos a leer los primeros 6 versículos. Salmo capítulo 19. Si tú no encuentras el libro de Salmos, está en la mitad de tu Biblia aproximadamente y vas a poder llegar rápidamente. Dice el versículo 1 de Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre Celestial, doy muchas gracias porque tú nos das tu palabra inspirada y preservada y podemos aprender de ella. Señor, queremos aprender cómo tú eres el creador y cómo te has revelado a todo el mundo, mostrándonos que tú eres el autor de todo. Y cómo también te has revelado de manera personal, mostrándonos quién es Jesús, quién eres tú y qué deseas para todos nosotros. Señor, te pido que nosotros podamos considerar esto y actuar de acuerdo a esto mismo en nuestras vidas. Te pido y te ruego todo esto, te pido que me utilices también como un buen predicador y que tu Hijo Jesús sea exaltado desde mi mensaje. Todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, entonces aquí nosotros tenemos una descripción bien hermosa de quién es nuestro Dios y sobre todo de lo que Él ha hecho. Yo creo que es inevitable hablar de la creación de Dios sin estar en esta región. De hecho, leí el versículo 6 y dice, no hay y nada hay que se esconda de su calor. Yo creo que todos estamos bastante familiarizados con ese versículo estos últimos días. No importa tú, yo estoy arrendando una pequeña casita que le llega mucha sombra. Entonces, yo me siento muy privilegiado de que en el primer piso está bastante fresquito, pero yo subo al segundo piso y es un horno, porque el sol le pega directamente. Y me gusta este versículo, nada se esconde de su calor. Cuando tú ves la creación de Dios, ves los árboles, los animales, las montañas, los campos, puedes ver también a las personas y ves de que hay un creador. La creación de Dios demanda la necesidad de un creador. Si tú ves eso y ves la complejidad detrás de la misma, es imposible que haya surgido por una casualidad, que haya surgido sin una mente inteligente detrás de la misma. Dios es el creador de todo lo que tú ves, el espacio y la materia y el tiempo. Él creó todo lo que nosotros vivimos el día de hoy y me gusta mucho un argumento que viene de eso para probar su existencia. Si tú observas las cosas en el mundo, cada cosa tiene una causa que lo provocó, un causante. Y si tú echas hacia atrás, al final te encuentras con que de algún lugar tuvo que venir todo lo que nosotros vemos. Y tuvo que venir de algo que no tiene causa, para que haya creado esa norma de que las cosas tienen causa. Es decir, tiene que haber un creador que no tiene causa, que siempre ha existido, y un creador inteligente cuando nosotros vemos el diseño de la naturaleza. Es algo interesante. Yo recuerdo haber estudiado en una clase de la universidad que se llamaba no era biotecnología, biociencia se llamaba. Y en las clases de biociencia nos mostraban el mapa de todos los subterráneos de los trenes en Tokio. Y después mostraban cómo una bacteria la habían puesto y donde estaban todas las estaciones donde deberían estar, y las bacterias tomaban el camino más corto y era exactamente la ruta de trenes de Tokio. Entonces tú ves que detrás de la creación hay inteligencia, hay eficiencia. No es algo que vino sin una mente detrás que calculaba todo. Eso es algo bastante claro. Y la Biblia enseña que Dios es el creador de todas las cosas. Acompáñenme brevemente, guardando su lugar en el Salmo 19, al libro de Génesis en el capítulo 1. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, que dice el primer versículo que tú encuentras en la Biblia.
Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, si tú ves versiones más antiguas, es decir, si tú a lo mejor has estudiado un poquito de la Biblia Reina Valera es muy confiable. Y lo que se hace cuando tú dices, ¿por qué hay una que dice 1909, otra 1960? Son revisiones que se hacen al lenguaje, ya que el español cambia con el tiempo. Y en algunas versiones más antiguas dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, lo que es bastante interesante. Si tú buscas las definiciones de la palabra criar, tú piensas a lo mejor como padre, no, criar es de poder educar a tus hijos, pero no, cuando tú ves el significado de la palabra criar, hay dos acepciones que se podrían asignar a este versículo, que es cuando algo surge que no haya tenido un propósito o algo que está relacionado directamente con el propósito que Dios otorga. Entonces, es algo que Dios estaba haciendo, Él estaba creando desde la nada y entregando un propósito divino a las cosas. Dios es el creador. Después, si tú me acompañas rápidamente a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1, tú puedes ver en los primeros versículos, versículo 1, 2 y 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nos está diciendo, este verbo fue el que creó todas las cosas. En Génesis nos dice, Dios fue el que creó todas las cosas. Entonces, por una consecuencia matemática bien simple, Dios es el verbo. Y tú puedes seguir leyendo en este capítulo, y en el versículo 14 nos dice quién fue este verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo era Jesús. Bueno, este verbo es Jesús, Jesús siempre es. Este verbo es Jesús y Él es el creador de todas las cosas, y es lo que la Biblia nos enseña. Y es muy bueno de que nosotros seamos muy cuidadosos con la interpretación bíblica, cuando tú lees sobre todo acerca de la creación. Hermanos, la creación es algo literal. La Biblia dice, Dios creó la tierra. Si tú lo lees, el Génesis, Dios creó el mundo en 6 días. Y no hay ninguna razón bíblica para pensar que eso es una alegoría. El problema de tú tratar de interpretarlo y acomodarlo con tus pensamientos es de que si tú dices, ok, yo creo que en realidad no fueron 6 días, sino que fueron unos periodos de tiempo más largos para acomodarlo con algunas teorías científicas que me gustan. Entonces, cualquier parte de la Biblia puede ser acomodada como una alegoría. Podrías decir, bueno, Cristo no necesariamente resucitó porque nadie resucita entre los muertos. Quizás es solo una alegoría significando de que sus enseñanzas siguen vivas o algo así. Tú podrías crear una alegoría así, que es muy dañino. La Biblia enseña de que Dios es el creador literal de todas las cosas. Y nosotros tenemos que tomarlo así. En ninguna parte del libro de Génesis se nos está diciendo de que lo que se está contando es algo falso o algo ilustrativo. Dios creó los cielos y nos dijo cómo lo hizo, y así es como nosotros lo creemos. Y cualquier buen científico te va a decir que así es. Entonces la Biblia nos enseña que Dios es el creador. ¿Y qué es lo importante de que qué decía el versículo 1 del Salmo 19 que nosotros estábamos leyendo? Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, no solo Dios es el creador, sino de que su propia creación le dice al mundo entero de que hay un creador. Cuando tú ves el firmamento y cuando cada vez que una persona ve las estrellas, algo bonito de nuestras ciudades, de que en comparación con otras ciudades, nosotros no tenemos tanta contaminación lumínica. Recuerdo cuando en el tiempo que el pastor y su familia estuvieron de viaje en Estados Unidos, nos tocaba ir a Puerto Aysén. Y después volvíamos los jueves y volvíamos a la misma hora que volvemos ahora, pero estábamos en invierno, entonces volvíamos de noche. Y yo me acuerdo con Antu parar en los miradores, a lo mejor a descansar, a estirar las piernas, al mirador marchar, y podíamos ver las estrellas, y se veían preciosas, podías ver muchas estrellas. Y es muy bonito que saliendo un poquito de la ciudad, tú ya puedes apreciar el cielo. Y aquí el texto nos está diciendo que esa creación anuncia al mundo que hay un creador. Nos empieza a hablar un poco más de una manera poética acerca de cómo funciona la creación. Me gusta el versículo 3. Bueno, en el 2 dice que un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Me gusta pensar en cuán perfecto es la creación de Dios,
que no hay una comunicación verbal entre las cosas, ¿no? No es como que la noche le dice al día, te toca, pasa, pasa. Y el día, ya voy a pasar. No sé por qué, pero cuando yo leía esto pensaba en cómo yo me comunicaba con mi abuelo cuando estábamos en el campo. Entonces a lo mejor estábamos en el invernadero y si yo le quería decir algo y quería que hiciera algo, le tenía que hablar. Decía, tata. Y él respondía, ¡eu! Y yo me acostumbré a hacer eso con él. Entonces cuando él me decía, Nacho, yo le decía, ¡eu! Entonces yo no podía hacer lo que él quería que hiciera si no me lo comunicaba. Pero el diseño de la creación de Dios es tan perfecto que las cosas funcionan en sí mismas. Dios diseñó todo de manera realmente única y calculada. Entonces podemos ver esa creación y que, reitero, ¿qué es lo que nos muestra esto? Hay un creador. La creación nos muestra de que realmente existe Dios. Y esto es algo que no solo encontramos aquí. Acompáñenme brevemente al libro de Romanos. Vamos a ir a Romanos al capítulo 1. Romanos 1. Vamos a leer en el versículo 18, 19 y 20. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es algo que nosotros vemos en toda la Biblia. Dios es justo y Él va a juzgar a todos los pecadores. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque Dios tiene un carácter perfecto y Él no puede permitir la maldad. Obviamente Dios es amor, amén, eso todos decimos amén, amén. Dios es misericordioso también, pero Dios es justo. Y no sería amoroso, ni tampoco sería misericordioso con aquellos que han sido agraviados si Él no castigara la maldad. Entonces, este versículo nos dice que Él va a castigar a las personas que, dice, se rebelan desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y después dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces tú podrías decir, pero ¿cómo ellos saben que hay un Dios que les va a juzgar? Bueno, el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, es una buena pregunta si alguien te dice, ¿cómo puede una persona al final del mundo ser juzgada por la ley de Dios si esa persona no conoce a Dios personalmente? Bueno, la verdad es de que esa persona al levantarse todos los días, poder ver el amanecer, poder ver la creación de Dios, de inmediato se da cuenta de que existe un creador, de que existe alguien que le creó con un propósito y entonces va a tener que responder ante esa persona. Hay otro versículo que no tenemos que buscar, pero en el libro de Romanos nos dice de que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Entonces, cuando tú ves a una persona que a lo mejor no cree en Dios, no cree en Jesús, le da lo mismo todo eso, pero decide aún así dentro de todo vivir una vida relativamente moral, ¿cómo lo hacen? Si no tienen a Jesús, bueno, es porque ellos vienen desde fábrica con la ley de Dios en sus corazones. Entonces es por eso que dentro de todo, entendiendo de que no hay justo ni aún uno, o como nos dice en Eclesiastés, no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Entonces, aún así llevan vidas más o menos morales. ¿Cómo es eso? Porque la ley de Dios está en sus corazones. Entonces, por la ley de Dios en nuestros corazones y por la creación que nosotros vemos, nosotros tenemos que responder a eso. Y no tenemos excusa. Ahora, yo creo que aquí, si tú has decidido venir a una iglesia el día de hoy, creo que el hecho de que existe un Dios no es algo que yo tenga que debatir contigo. Quizás sí, pero yo creo que aquí todos estamos muy de acuerdo. De hecho, la Biblia también nunca encuentras mucha apologética a favor de Dios porque la Biblia ya da por sentado que Dios existe. No es algo que se trate tanto. Sin embargo, si nos dice de aquellos que no creen en Dios. Tú leíste conmigo en Salmo 19 y te diste cuenta de que Dios claramente está diciendo, por la creación es evidente de que yo existo. Eso está diciendo en el 19. Pero aún así hay personas que niegan la existencia de Dios. Y quiero que veas el término con el que se refiere a esas personas. Vamos al Salmo capítulo 14, por favor. Salmo capítulo 14, vamos a leer el versículo 1. El versículo 1 del Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Por qué menciono este versículo? El Salmo 19 te está diciendo, claramente al ver la creación hay un Dios. ¿Cómo es entonces una persona que con toda esa evidencia rechaza a un Dios?
es una persona necia. La palabra necio, yo cuando empecé a leer la Biblia, y a lo mejor no me ubicaba tanto con el vocabulario bíblico, yo pensaba que la palabra necio significaba tonto, pero es más allá que algo así. Es algo mucho más grave que una persona que es un poco ignorante. El necio es alguien testarudo. Entonces, piénsalo y medita en esto. Quien abiertamente rechaza la existencia del Creador muestra una necedad tan clara de la realidad que difícilmente hará un buen trabajo como consejero, como guía o como compañero. Es algo muy importante a considerar. Cuando tú te vas a rodear de personas en lugares importantes en tu vida y les vas a dar lugares de consejería, a lo mejor un cónyuge, un amigo, alguien que tú consideras como un hermano, no es muy sabio que esas personas sean personas que niegan a Dios. ¿Por qué? Porque está diciendo son necios. Y quiero que tú dimensiones, si ellos son capaces de con su boca rechazar la existencia de Dios con tanta evidencia, su necedad es tal que no van a hacer un buen trabajo para ti en cuanto a consejos, en cuanto a las cosas más importantes. Ahora, no quiere decir que nosotros vamos a aislarnos del mundo y nunca hablar con ninguna persona que no crea en Dios. No, para nada. Nosotros tenemos que, por supuesto, hablarles acerca de Jesús y no hay problema en tener amistades, pero eventualmente tenemos que hacerles llegar acerca de Jesús y cuando tú digas necesito un consejo acerca de, por ejemplo, la administración financiera de mis recursos. Quizás no sería lo más sabio pedirle ayuda a un ateo. Probablemente no lo sería. Tú dices, quiero pedir consejo respecto a con quién me voy a casar. Quizás no sería muy sabio pedirle ayuda a una persona que niega a Dios, porque su necedad es mucha. Así que te animo a que tengas mucho cuidado con eso. Entonces, si tú lees el Salmo 19, los primeros 6 versículos nos hablan de que efectivamente la creación nos muestra que existe un Dios. A esto en la teología se le suele llamar como revelación general. Todo el mundo puede ver esto, independiente de donde estén, ven la creación y saben, hay un Dios. Dios se ha revelado, Dios existe y tiene poder, Él es el creador. Pero Dios te ha revelado también de otra manera. Sigamos leyendo en el versículo 7 de Salmo 19. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, a lo que se le suele llamar la revelación general, como decía, es la creación. Dios se ha revelado a todo el mundo y nadie puede negar su existencia sin ser una persona necia y que se está engañando a sí mismo. Pero Dios se ha revelado de una manera particular. ¿Qué manera es esa? A través de las Escrituras. Y aquí este salmo hace como un cambio rotundo. Está hablando de la creación y de inmediato en el 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Qué importante es de que nosotros no solo nos preocupemos, obviamente, de entender de que hay un Dios, sino de buscarle y conocerle. ¿Y dónde puedo hacer eso yo? A través de las Escrituras. No solo conoces a través de la creación su poder y su deidad, sino que ahora puedes conocer su carácter de manera específica. ¿Quién es ese Dios? Porque muchas personas y religiones creen en un Dios, pero no todas son el Dios único y verdadero que se nos muestra en la Biblia. Algunas religiones creen, por ejemplo, en Alá. Entonces, ¿es el mismo Dios Alá y Jehová? No es el mismo Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuál es el Dios verdadero? En las Escrituras, las palabras que Dios nos ha dejado inspiradas y preservadas para poder conocer quién es Él y qué es lo que Él desea para nosotros. Y me gustaría que leyéramos un poco acerca de cómo debemos acercarnos a esa palabra desde el mismo texto que nos dice aquí. En el versículo 10 dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destina del panal. El 14 dice, sean gratos tus dichos de mi boca, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cuánto tú deseas la palabra de Dios? Ahora, nosotros como una persona que ha decidido creer en Jesús, una persona que ha creído en el Evangelio, debemos anhelar la palabra de Dios. Hay partes en la Biblia que nos dice que debemos desearla como un bebé recién nacido desea la leche materna. Hoy pude estar un rato con mi hermano Henry y él
el pequeño Elías estaba muy tranquilo porque estaba almorzando con todos nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque él deseaba la leche. Y si tú tienes un bebé, yo escuchaba ahí a los padres conversar, yo aprendiendo, ¿no? Para tomar apuntes, para cuando me toque. Pero hablaban un poco acerca de los hijos y decían, si ellos lloran es por varias razones. Y una, ¿por qué? Porque tienen hambre. Desean la leche. Nosotros debemos desear la ley de Dios. Pero a veces, como cristianos, estamos tan fríos espiritualmente que leer la Biblia es un castigo. Es, oh, qué lata, ¿verdad que tengo que leer? Pastor me dijo en el mensaje que tenía que leer. O yo sé que hay versículos que dicen que tengo que estar meditando en estas palabras de día y de noche. Entonces es una molestia. Eso no debe ser así. Cuando nosotros invertimos nuestro tiempo en otras actividades, en hobbies, es muy sencillo y el tiempo pasa muy rápido. A lo mejor en un deporte, el fútbol, el básquetbol, a lo mejor en algún juego, a lo mejor en alguna película, en alguna serie o en tu celular. Puede ser muy sencillo. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, para nosotros se vuelve algo gravoso y molestoso, cuando no debería ser así. Dice en el versículo 10 que él lo deseaba más que el oro, y dice más que mucho oro afinado. Cuando tú estudias un poquito acerca de cómo funciona el oro y lo extraen, uno no extrae oro puro inmediatamente, ¿no? Tú tienes que limpiarlo y es por eso que está el oro puro. También existen los diferentes quilates que hablan de la pureza del oro. Muchas veces el oro, ya que es un metal muy blando, se mezcla con otros metales, como por ejemplo el platino, etcétera, para que sea más resistente. Y el oro afinado, que es oro puro, es muy caro, por lo raro que es y por lo preciado que es. La gente realmente anhela tener cosas de oro. Si tú perdieras un anillo o un collar de oro, sería una tragedia. Sería, ¡ay, perdí mucha plata! Tengo que encontrarlo. Es algo valioso. ¿Cuánto más debería ser para nosotros la palabra de Dios? Dicen después en la segunda mitad del 10, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Yo he de confesar que jamás he podido probar miel recién sacada del panal. He probado miel natural, y es rica, es dulce, y puedes comerla a cucharadas, no importa lo dulce que es. Pero he visto algunos videos de personas que sacan el panal, empieza a chorrear y empiezan a hacer así. Y yo digo, oh, ojalá pudiera hacer eso. ¿Qué cosa más natural y más rica que eso? También veo a una persona que tenía distintas miel de diferentes abejas que habían polinizado en diferentes lugares y había diferentes colores. Una miel más oscura y una anaranjada, una más amarilla y más como dorada. Y yo miraba y me daban ganas de comer un pancito con miel y mantequilla. Yo decía, qué rico. Tú piensas en eso y te empieza a salivar la boca, empiezas a desearlo. Así nosotros debemos desear la palabra de Dios. ¿Cuánto deseas tú la palabra de Dios? Es importante que nosotros la estemos deseando. Sigamos leyendo en el versículo 11. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esto es algo muy importante. Si tú estudias la Biblia y dices, voy a ser un erudito, el hermano Nacho tiene razón, debo desearla. Voy a estudiar, leo la Biblia 1, 2, 3, 4, 5 veces, memorizo. Hace poco estuve leyendo un libro donde hablaba de la memorización de las escrituras y las ideas que él utilizaba tarjetas, el pastor del que estaba hablando, y él había memorizado muchísimos versículos, muchos versículos, y la gente estaba sorprendida de lo que había memorizado. Pero ¿sabes qué? Si no lo pones en práctica, es conocimiento vacío. Te volviste un religioso más. Pero si tú lo pones en práctica, si tú lo ejecutas en tu vida, es donde realmente hay galardón, es decir, premio. Cuando tú lees la palabra galardón en la vida, en la Biblia, es el premio que se entrega a aquel que se esfuerza. Cuando tú a lo mejor estás saliendo del liceo, yo ahora cuando salía de mi liceo, había un galardón que tenía el nombre de un rector de ese liceo, y se le entregaba a aquel que tenía el mejor carácter en muchas áreas, aquel que tenía buen porcentaje de notas, pero era un buen compañero, participaba en actividades, destacaba por su desempeño en muchas áreas, no solamente en lo académico, y era un galardón, porque aquel que se lo ganaba había trabajado duro para poder hacer un buen trabajo en todas las áreas del liceo. Entonces, es un galardón, hay premio para aquel que lee lo que la Biblia nos dice, las escrituras, los juicios de Dios, y lo hace. Porque nuevamente, ¿de qué sirve? Estás perdiendo el tiempo. Leer la Biblia jamás es perder el tiempo siempre y cuando tú consideres lo que dice. Y tú muchas veces vas a encontrar cosas en la Biblia que no te van a gustar.
vas a encontrar cosas que claramente van a ir en contra de lo que tú haces o piensas o crees. Y ahí tú puedes decidir, ¿voy a hacer lo que la Biblia dice o no lo voy a hacer? Mira lo que dice el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces tú realmente vas a decir, no sabía que esto era algo que a Dios no le agradaba. Por ejemplo, esta sociedad en la que vivimos, hoy suena como un abuelito, esta sociedad en la que vivimos nosotros es una en la que, por ejemplo, está muy bien visto y normalizado el convivir, el concubinato. Y quizás ante tus ojos, ante la crianza que has tenido, ante tus amigos y compañeros y conocidos, es algo normal, es algo que está bien. Luego lees la Biblia, habla acerca de que los fornicarios no heredarán el reino de Dios y tú dices, wow, está mal lo que estoy haciendo, no debería estar haciéndolo. Era un error que estaba oculto, que tú no sabías que estaba bien, pero ¿de qué sirve haber leído todo eso y haber llegado a esa conclusión y seguir igual? No, nosotros tenemos que considerar lo que la palabra de Dios nos dice y hacerlo. Hay un versículo que tú puedes encontrar en la Biblia que nos habla acerca de que qué aprovechará si el hombre ganara todo el mundo y perdiere su alma. Y la Biblia nos habla acerca de la salvación. Nos dice de que nosotros somos pecadores. De hecho, lo que le habíamos leído en el Salmo 14 sigue hablando acerca de que no hay quien haga el bien. Y eso es algo que luego se cita en Romanos 3. Nos muestra de que no hay justo ni uno. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y no una muerte cualquiera, una muerte física solamente, sino una muerte espiritual, eterna en el infierno. Y hay algo que Jesús hizo. Él vino a este mundo, Él en ningún momento pecó, pero fue golpeado, crucificado y fue muerto. Él murió y fue sepultado, pero Él venció la muerte. ¿Con qué propósito? Con poder pagar la paga del pecado que te corresponde a ti y a mí. Entonces tú puedes leer todo eso en la Biblia y puedes leer versículos que dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Puedes leer versículos que dicen, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 13. Puedes leer eso y decir, ok, ¿de qué sirvió? De nada. Pero si tú lo lees, lo consideras y dices, efectivamente, yo no estoy bien. Yo debo tomar una decisión y confiar en Jesús y en su sacrificio para tener vida eterna. Entonces ahí realmente valió la pena esa lectura. Y una vez haces esa lectura, tú cada vez que vayas a este libro vas a estar dándote cuenta de todos los errores que tú encuentras. Como mencionaba el pastor y como tú puedes ver en la Biblia, lo mencionó en la mañana, este libro es como un espejo. Tú te ves y ¿qué haces en la mañana? Yo hoy día en la mañana me levanté y me miré al espejo. ¿Qué vi? Tenía muchos pelos parados por haber dormí. Bueno, ayer tuvimos el paseo y jugamos fútbol y goleé al Anto. Fue increíble, broma. El Anto no estaba arquero, si no me hubiera atajado todo. Y yo estaba cansado, yo nunca hago deporte, entonces estaba muy cansado. Y llegué a la casa, me bañé, me acosté en la cama y dije voy a echarme un ratito, dormí hasta el día siguiente. Entonces yo me miraba, tenía aquí como la baba marcada, así, tenía los pelos parados por todos lados. ¿Por qué? Porque me miré al espejo y dije, wow, ahí hay una imperfección, tengo que bañarme y ordenarme el pelo, aquí tengo que lavarme la cara, ok, quizás todavía no me tengo que afeitar, pero probablemente pronto. Entonces yo veo eso y reacciono de acuerdo a eso, porque la palabra de Dios señala imperfecciones en mí. Pero en el libro de Santiago nos dice de que si nosotros somos oidores olvidadizos, somos como la persona que va hacia el espejo, se ve y al irse olvidó su reflejo. ¿De qué serviría que yo fuera al espejo y dijera, wow, tengo el pelo así, todo aquí marcado, lagañas, y no me baño y vengo al culto así? ¿De qué sirvió el espejo? De nada. Entonces es importante de que tú, cuando lees lo que la Biblia nos dice y lo consideras en tu carácter y dices, wow, efectivamente hay cosas que cambiar, las cambias. Ahora, pude hablar un poquito acerca de esto, el devocional del día de ayer, pero cuando nosotros somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo y es un trabajo que Él empieza a hacer en nosotros, el moldearnos a la imagen de Cristo. Y me gustaría terminar con el versículo, estábamos en el Salmo 19, acompáñenme al Salmo 17, vamos a leer el último versículo de ese Salmo. Dice el versículo 15 del Salmo 17, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dios desea de que nosotros seamos semejantes a Él. Le imitemos
como hijos amados. Pero muchas veces tú lees lo que la Biblia dice, ves lo que Dios quiere y tú dices, no me importa. O no, es que esto no encaja con mi estilo de vida, no encaja con mi grupo de amigos, no encaja con la música que escucho. Puedes pensar en muchas áreas donde realmente no vale la pena el cambio. O eso piensas tú, pero realmente lo vale. Considera lo que Dios se ha revelado de manera particular hacia ti. Considera el Evangelio si no has tomado la decisión de creer en Jesús. Y considera las cosas que debes cambiar. Vamos a cerrar los ojos y con eso vamos a orar.